y sobre todo iniciando una nueva serie de predicaciones que nos va a acompañar por varias semanas, y hoy estaremos hablando del tema del Espíritu Santo, y varias semanas también vamos a estar hablando, porque es importante. Si no entendemos el Espíritu Santo en la dinámica en un creyente, no podemos entender lo que implica la vida sobrenatural que hay disponible para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se menciona muchas veces en el texto bíblico. Aproximadamente 810 veces se menciona el término Espíritu o Espíritu Santo en todo el texto bíblico. Es más, desde Génesis capítulo 1, verso 2, el segundo verso de la Biblia, ya hay mención acerca del Espíritu Santo. Génesis 1:2, está en sus bosquejos, dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y hay muchas citas al respecto. En el Antiguo Testamento vemos que la palabra que se utiliza al referirse al Espíritu Santo es la palabra que ustedes tienen en sus materiales, ruah. Ruah, esta voz hebrea que significa viento, aliento, pero no es un soplo pequeño, es un gran soplo. Una exhalación violenta es el sentido que está en el Antiguo Testamento. Un soplo, un aliento de vida. Es la palabra que se utiliza, el poder de Dios obrando a través de ese aliento de vida en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra griega designada para esto, es la palabra neuma. Significa de forma igual: corriente de aire, soplo, viento fuerte, espíritu en términos generales, y se utiliza para hablar de la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo lo vemos como va y viene. Digamos que el Espíritu Santo llega, llena a algunos siervos o líderes, pero también en ocasiones sale de ellos. Lo que quiero mencionar con esto es que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es un poco menos permanente en el individuo. Encontramos, por ejemplo, casos como el de Saúl, ungido de Dios, rey de Israel, lleno del Espíritu Santo, pero en determinado momento, por su desobediencia, el Espíritu Santo sale y le abandona. Encontramos en otro personaje en el Antiguo Testamento, el mismo rey David. El rey David, que obraba sobrenaturalmente también con el poder del Espíritu Santo. Cuando el rey David pecó, en determinado momento, al sentirse tan afligido, oró y le dijo al Señor: que tu Santo Espíritu no se aparte, no me deje. Vemos como el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llega sobre un individuo, sobre el pueblo de Dios, pero a veces también se aparta. En el Nuevo Testamento cambia un poco. Con la venida de Jesús y luego con la promesa de Jesús en que viniera el Espíritu Santo se hace presente en el creyente y en la iglesia de una forma más permanente. Y desde Pentecostés el Espíritu Santo ha estado permanentemente obrando en la iglesia y en la vida de los creyentes por siempre. El Espíritu Santo está acompañando la vida tuya, la vida mía, la vida de cada creyente. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces tenemos unos preconceptos o experiencias que no necesariamente están relacionadas con el Espíritu Santo según el texto bíblico. Vemos como a veces, por ejemplo, cuando yo estaba iniciando mi vida cristiana, empezaba a entender acerca de la palabra, tenía una cantidad de ideas con respecto al Espíritu Santo. En primer lugar, pensaba no, el Espíritu Santo, primero casi no lo conocía, porque uno podía hablar del Padre, y uno pues tenía un papá y entendía un poco. En este país todo el mundo habla del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pero
no sabemos mucho de cómo. Por ahí hay también el otro conocimiento que tenía del Espíritu Santo, es una oración que salía, no sé si todavía sale en el periódico, por allá al final, que decía el Espíritu Santo, no sé qué salía por allá en el diario nacional. Conocíamos del Hijo, y hasta uno se formaba algunas imágenes de Cristo, como lo pintan algunos autores, ese hombre alto, de ojos azules, de cabello rubio, ondulado. Entonces, pues, por lo menos uno tenía alguna idea. Del Espíritu Santo, a duras penas por ahí una palomita, si acaso, porque no conocíamos, y creo que en general tampoco a veces en la iglesia se conoce mucho acerca del Espíritu Santo. Y sobre todo que a veces tenemos también experiencias a veces que nos hacen rechazar de una forma incorrecta la obra del Espíritu Santo. Cuando yo estaba comenzando mi carrera universitaria, una amiga me invitó a una iglesia cristiana donde eso decían que el Espíritu Santo, desde que entraba uno, el Espíritu Santo por todos lados, eso estaba lleno de palomas por todos lados. Y cuando empieza el servicio y eso, todo el mundo se para, bailaban, cantaban, se tiraban al piso y empezaban con el chapacunda, con la pregunta y todo eso. Le dije a mi amiga, lo último que quiero es volver a entrar a una iglesia cristiana. Ese es por lo menos un preconcepto, un prejuicio que tenía frente a la obra del Espíritu Santo. Y es que uno ve que las iglesias o los grupos cristianos van como de extremo a extremo. Uno, como esos, ¿no? Que parece que todo está lleno de que el Espíritu Santo y a toda hora y hasta asustan. Entonces se cae la Biblia y dice, el Espíritu Santo nos está revelando que aquí hay un espíritu demoníaco de caída de Biblia. Y empiezan a decir, ¿no? Y tenemos esa idea que la gente se descontrola un poco si habla mucho del Espíritu Santo, cosa que no es así. Pero creo que en nuestro país y en la experiencia tuya y mía en la confraternidad, el problema es más bien la situación opuesta. Es que prácticamente desconocemos, no hablamos, no pensamos, no recurrimos a la obra del Espíritu Santo, como que si el Espíritu Santo no estuviera tan evidente en la vida nuestra. Y hay muy poca conocimiento, y más que conocimiento, relación con el Espíritu Santo. Y esperamos que eso no sea así. Porque a veces tratamos al Espíritu Santo como ese primo o prima impertinente, como loco o loca, que no invitamos a las fiestas familiares. Toda la familia tiene un personaje así. Entonces como que hablamos del Padre, del Hijo, pero el Espíritu Santo no tanto. Esperamos que eso no sea así. Pero también algo que frente a otras ocasiones que he enseñado sobre el Espíritu Santo, quisiera cambiar es que antes yo decía, vamos a tratar de buscar un concepto equilibrado del Espíritu Santo. Y resulta que eso no debe ser así. Porque cuando yo digo equilibrado, yo estoy poniendo la pauta, no el texto bíblico. Como que yo decido qué es o qué no es. Durante las próximas semanas los voy a invitar. No a que busquemos un concepto equilibrado del Espíritu Santo, un concepto bíblico del Espíritu Santo, te parezca o no equilibrado, pero que sea bíblico. Que el Espíritu Santo y sobre todo tu relación con el Santo Espíritu pueda crecer y madurar en más en estas semanas. Esperamos que eso sea así. Y esperamos sobre todo que no nos ocurra como varias personas que hacen tanto énfasis en el Espíritu Santo. Yo he visto que hay personas que hablan mucho del Espíritu Santo, pero se evidencia poco la obra del Espíritu Santo en el carácter de esas personas. Y esperemos que eso no ocurra aquí entre nosotros. Durante esta serie de predicaciones vamos a aprender algunas cosas nuevas acerca del Espíritu Santo. Pero en general creo que todos lo sabemos, lo que voy a decir. Todos lo sabemos. Todos sabemos esa teología del Espíritu Santo. Porque es que el problema no es la teología,
Saben ustedes que la iglesia en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, tenía menos teología del Espíritu Santo que nosotros. Pero la experiencia o la relación con el Espíritu Santo era muchísimo más grande, mucho más evidente que lo que ocurre en nuestros días, en el día de hoy. Esperamos que eso sea así para ti y para mí. No que sepamos una cantidad de cosas aquí solamente en nuestro cerebro, sino que nuestra relación con el Espíritu Santo crezca, madure, sea más íntima a través de todas estas semanas. Esperamos que eso sea así. Vamos a nuestro texto bíblico, el primer texto que habla directamente de esto que tenemos en nuestros bosquejos, en Juan capítulo 14, versos 16 al 17. A propósito, les sugiero, les animo para esta semana leer muy detenidamente todo el capítulo 14 del Evangelio de Juan y el capítulo 16. Son capítulos centrales para entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Veamos lo que dice Juan capítulo 14, versos 16 al 17. Dice: después de que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que se va, pero que no los va a dejar solos, dice esto: y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. En este pasaje se está refiriendo al Espíritu Santo como una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural, es la tercera persona de la Trinidad obrando en ti, en mí. Y utiliza una palabra griega, parakletos, que significa aquel que ayuda, que está al lado, animando, aconsejando. Eso significa. Y en Juan capítulo 16, verso 7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Habla de la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Esta semana voy a hablar un poco de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La próxima semana voy a hablar de cómo es que ese poder actúa, cómo lo desatamos en nuestras propias vidas. Vemos que en general el Espíritu Santo es la provisión de Dios para que tú y yo podamos vivir en este mundo natural una vida sobrenatural. El Espíritu Santo otorga manifestaciones, dones, enseñanza, sabiduría, sanidad, muchas cosas, para que se haga una obra sobrenatural en la vida de cada creyente en este mundo natural, una obra sobrenatural. Pero también es el Espíritu Santo el que produce un fruto en el creyente, un fruto que es evidente, aunque todo el mundo esté angustiado, enloquecido. En el creyente el Espíritu Santo produce un fruto que tiene varias características. Recuérdeme algunas características de ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio. Todo eso, aunque todo el mundo ande enloquecido, el Espíritu Santo produce eso en el creyente. Pero lo extraño a veces en la vida nuestra, en la vida de una comunidad como la nuestra, es que a veces nos vemos
enfrentando por años los mismos pecados, las mismas limitaciones, adicciones, los mismos problemas de carácter por años. Igual que si no tuviéramos al Señor Jesús en nuestro corazón. Igual que si no existiera el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Creo que si a veces alguien nos mirara en nuestro trabajo, en nuestra casa o en nuestro sitio de estudio, y no supieran que nosotros vamos a una iglesia cristiana, no decimos que somos cristianos, la pregunta es, ¿verían las personas eso sobrenatural en nosotros? ¿Verían esa obra del Espíritu Santo obrando en esa dimensión hasta el punto de decir, hay algo extraño en esa persona que es diferente a todo lo demás? ¿Por qué los creyentes por años y años reaccionamos con la misma ansiedad, nos renegamos de la misma forma que cualquier otra persona? Eso no debe ser así. Si el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Hay por lo menos dos razones por las cuales creo que el Espíritu Santo a veces no es tan evidente, la obra del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. A veces creo que lo máximo que podemos decir es que somos buena gente. Pero estamos hablando, y esta serie se llama Sobrenatural. Porque la obra del Espíritu Santo en ti y en mí debe ser sobrenatural. No es que después de 20 años, ahí más o menos tengo controlado el problema de mal genio. Eso no tiene nada sobrenatural. Es qué hace el Espíritu Santo de una forma sobrenatural y a través de ti, qué manifestación sobrenatural se muestra. Estamos hablando que tú y yo formamos parte del pueblo de la presencia de Dios. Y donde Dios está presente, ocurren cosas sobrenaturales. Pero ¿por qué no se da? Por lo menos dos razones que coloqué allí en sus bosquejos. En primer lugar, algunas veces las personas no son tan conscientes del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. A veces no es tan claro, no sabemos mucho, no exploramos en la palabra qué hace el Espíritu Santo. Un buen ejercicio para conocer y tener una relación más íntima con el Espíritu Santo es, por ejemplo, leer el Nuevo Testamento y subrayar donde aparece la palabra Espíritu Santo, para ver cuántas cosas hace el Espíritu Santo, pero a veces no estamos muy conscientes de lo que está ocurriendo. Ocurrió también en la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, capítulo 19, versos 1 al 3, había un grupo de creyentes que fueron visitados por otros creyentes y miren lo que ocurrió. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Miren lo que les pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Ellos dicen, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. A veces creo que nosotros sí hemos oído hablar del Espíritu Santo, pero ¿y cómo es que eso obra? ¿Qué tiene que ver con tu vida diaria, con mi vida? No lo sabemos, lo desconocemos. A veces vivimos una vida sin la obra del Espíritu Santo. Una vida cristiana que pretendemos vivir en nuestras propias fuerzas. Me explico. El Señor me ha dado el privilegio, el gozo de poder haber viajado y viajar en avión con bastante frecuencia y a veces con algunas distancias importantes. Pero una experiencia que no he tenido
a viajar en aviones que nunca he viajado, nunca. He viajado más o menos ártico, nunca he viajado en clase ejecutiva. Nunca. O en primera clase, como algunos dicen. Ahora es en clase ejecutiva. Nunca he viajado. Y no sé, los que han viajado, sobre todo cuando son viajes un poquito más largos, yo no puedo experimentar lo que ocurre detrás de esa cortinita, a la vista de esa, eso que vaya detrás. Pero bueno, hace los últimos viajes ya he podido hablar con algunas personas que están por allá. Imagínense lo que ocurre en clase ejecutiva. Las sillas, sobre todo en viajes, vuelos largos, las sillas se pueden volver camas. ¡Ay! Y uno ha apretado 20 horas metido ahí. Pero no, en clase ejecutiva se pueden volver camas. Imagínense. En clase ejecutiva no te sirven con vasos de plástico, no. En vasos y copas de cristal. En los otra clase, en la turista ahí donde uno viaja, pues máximo cada vez reducen menos, más, ese sanduchito y el maní y la gaseosa. En clase ejecutiva, tú puedes pedir las veces que quieras que te repitan el menú que tienes para el día, las veces que quieras. Eso ocurre. Imagínense que en algunos vuelos tienen disponible para clase ejecutiva pijamas y como una especie de botines para calentar los pies en el momento que hace mucho frío en el avión. En clase turista, tú eres el tipo de la silla 18C. En clase ejecutiva eres el señor Mejía. ¿Sí? Eso ocurre así. A veces, como creyentes, estamos por años viviendo en clase de turista, o clase barata, o clase económica, teniendo la posibilidad. Yo no puedo pagar, y pues, bueno, casi siempre he viajado porque me invitan, y como no soy famoso, entonces no me invitan para clase ejecutiva. Pero vivimos en clase turista, comiendo maní, gaseosa, en lugar de disfrutar vino y otras cosas, porque no queremos teniendo la posibilidad de hacerlo. Los creyentes no sabemos a veces que tenemos el Espíritu Santo y eso hace una diferencia para vivir la vida diaria de una forma sobrenatural. No es más o menos ahí tratando de ser buena gente, sobrenaturalmente. Piensa en la semana pasada, ¿qué cosas sobrenaturales ocurrieron alrededor tuyo? Porque el Espíritu Santo se mueve así, sobrenaturalmente. A veces tú y yo no experimentamos el poder del Espíritu Santo porque no estamos tan conscientes de lo que es, de quién es, de lo que hace en nuestra vida. En segundo lugar, creo que no experimentamos esa plenitud del Espíritu Santo porque resistimos la obra del Espíritu Santo. Como dice el texto bíblico, apagamos el fuego del Espíritu Santo. Las dos formas que conozco, de una forma muy práctica, que ocurre eso, es a través de no obedecer al Señor, en dejar de hacer algunas cosas que Él te dice que dejes de hacer, o en no hacer las cosas que Él te dice que debes hacer. Pero eso ha ocurrido siempre en la historia de la iglesia, pero esa no debe ser nuestra experiencia. Quisiera invitarles a que leyéramos el pasaje de Hechos, capítulo 7, verso 51. Encontramos aquí a este joven llamado Esteban, un predicador muy fogoso, lleno del Espíritu Santo, hablando con los religiosos de su época que lo estaban juzgando por la forma en que predicaba y por predicar a Jesús. Miren la forma como Esteban exhorta a los religiosos de su época. Hechos 7:51 dice:
tercos, duros de corazón y torpes de oído. Bastante fuerte. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Qué es eso de resistir el Espíritu Santo? Poniéndolo prácticamente es cuando el Espíritu Santo te dice a ti, tal vez te está diciendo en este momento, ojo Juan Carlos, eso no lo puedes hacer. Y resistir al Espíritu Santo es decir, ay Señor, pero es que es tan difícil, no importa, yo lo voy a hacer. Es algo que tú no debes hacer, que no debes decir, que el Espíritu Santo te está mostrando, pero aún así. Y pasa como en cualquier relación. ¿Qué pasa cuando con tu hijo, tu esposo, tu esposa, cuando uno dice, hijo, ¿por qué no haces esto y nada y nada? Llega un momento que dice, bueno, haga lo que quiera. Es más o menos lo que el Espíritu Santo dice. Te digo que dejes de hacer eso. Y sigues haciéndolo, entonces, hijo, haz lo que quieras. Pero no cuentes con mi ayuda sobrenatural. Resistir al Espíritu Santo, y tal vez esta semana, ahora mismo el Espíritu Santo está diciendo, ojo con eso. Y si lo haces, es resistir la obra del Espíritu Santo. O a veces es al revés. El Espíritu Santo te dice, Juan Carlos, debes hacer esto, debes ser generoso con esta persona, no sé. Pero uno dice, no, es que ahorita no tengo tiempo, no tengo plata, no tengo energías, y no hago lo que el Espíritu Santo está pidiendo que yo haga. Y empezamos entonces a apagar el fuego del Espíritu Santo. Si no hay evidencia sobrenatural en tu vida, no es porque el Espíritu Santo no pueda, ni quiera, o porque no estás consciente del poder que está a tu disposición. El poder que según el texto bíblico fue el mismo que creó el universo, el mismo que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, ese mismo está a disposición de tu vida y de mi vida, de la vida de la iglesia. Si no hay evidencias es porque tal vez no estás tan consciente de ello, o porque de alguna forma lo estás resistiendo. Y es que a veces queremos algo del Señor, queremos que el Espíritu Santo sí nos anime, pero que obedezcamos al Espíritu Santo. Hay a veces personas que me dicen, pero uno cómo sabe qué es eso de que como que le hablamos del Espíritu Santo. A ver, pensemos, yo puedo recordar mucho una experiencia que yo tuve como médico. Cuando uno como médico le están enseñando a reconocer ruidos del corazón, le dan un aparatico ahí que se llama ¿qué? Estetoscopio, fonendoscopio. Créame, uno pone el fonendoscopio la primera vez en su vida y no escucha nada. El instructor le dice a uno, ponga un poquito de atención. Uy, sí, si hay algo, sí suena. En la medida que pongo más atención, dice, uy, y resulta que hay como un ritmo, y empiezan a ver que hay latidos más rápidos y otros más lentos. Tengo profesores en cardiología que hacen cosas impresionantes con solo escuchar. Hay un ruido en la apertura de la válvula tricúspide. Eso se requiere tener oído. Pero eso es de oír muchas veces y hacer caso. El Espíritu Santo es muy caballero y como dice el texto bíblico, el Espíritu Santo habla pasito. Y no porque no puede hablar duro, porque es que donde hablara duro en nuestra vida nos desbarata. Es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo, cuando se moviera en nuestras vidas como se movió en Pentecostés, ¿se imaginan? Que entró y esto aquí como si volviera
un huracán se estuviera metido aquí adentro, eso es algo de temer. El Espíritu Santo habla paz. Pero en la medida que escucho y obedezco lo que el Espíritu Santo te dice, vas a afinar el oído más y más. Pero si le estás poniendo atención más a lo que dice el mundo que a lo que dice el Espíritu Santo, difícilmente lo escuchas. El Espíritu Santo no va a obligar a nadie. No te va a obligar a ti, ni me va a obligar a mí. No es como algunas personas, ahí no hay obra del Espíritu Santo. Qué pena con los hermanos, pero ahí no hay obra del Espíritu Santo. Cuando, como por ejemplo, conocí un caso de un hermano bien pecador, adúltero, tenía como 3 mujeres. Sin embargo decía que eso hablaba del Espíritu Santo y que danzaba el Espíritu Santo y que de pronto llegaba y ¡pum!, quedaba ahí conectado y que hablaba profecías. El Espíritu Santo siempre pide permiso para controlar tu vida. ¿Le estás dejando controlar tu vida? Es la forma como Él obra sobrenaturalmente. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hoy por lo menos vamos a ver 3 cosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en primer lugar, como dice allí, te confortará, te animará. Juan capítulo 14, verso 16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Querido amigo, amiga, hermano, ¿tienes un sufrimiento? ¿Una herida? ¿Estás afligido por algo? El Espíritu Santo va a estar a tu lado, sanando, aliviando, consolándote. Eso hace el Espíritu Santo, siempre. Y hay una diferencia frente a Jesús. Yo me puse a pensar, no sé si a veces me pongo a pensar cosas demasiado comunes, pero es lo siguiente: ¿qué tal sería vivir con el Señor Jesús y que Él estuviera a nuestro lado, así como estuvo a los discípulos? ¿Se imaginan lo especial que sería? ¿Cierto? A mí me parece como lo máximo que uno estuviera con el Señor Jesús al lado. Y por ejemplo, llegando al trabajo, un día de trabajo llega uno y el Señor Jesús, y está uno con un dolor de cabeza horrible, y me dice: ay, Señor Jesús, mire, con este dolor de cabeza. Y el Señor Jesús, ¡puf!, se le quita el dolor de cabeza, ¿cierto? Que uno va, no sé, a hacer una diligencia, va conduciendo su auto, cuando de pronto algo le pasa y se vara justo en medio de la lluvia, con una cita que tienes que llegar urgente. Pero tranquilos, el Señor Jesús está a la vez. Ay, Señor Jesús, y hace ¡pum!, y bueno, el carro vuelve a andar. ¿Se imaginan? Llegar a la casa y encuentras a la empleada del servicio toda angustiada. Ay, patroncito, imagínense, así que el perro se tragó una pepa de mamoncillo, se ahogó y se murió. Y tú le dices: ay, Señor Jesús, ¿tú qué? ¿Ya? ¿Tú quieres bueno en eso? Y ¡pum!, resucita el perrito. ¿No sería especial eso? Pero el Señor dice que Él se fue, pero que no nos dejó solos, y que nos dio el Espíritu Santo para que estuviera permanentemente en nosotros, y que sería mucho mejor que si Él estuviera a nuestro lado. Dice el texto bíblico: yo necesito irme, es mejor que me vaya, porque que esté el Espíritu Santo con ustedes es mucho mejor que si yo estuviera con ustedes físicamente aquí. La pregunta es si tú has recurrido a ese consolador, que es mucho mejor, al lado tuyo permanentemente. Una segunda cosa que hace el Espíritu Santo también en ti es que Él te guía.
Juan 16, capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Necesitas guía, dirección, sabiduría? Ahí está el Espíritu Santo. Miren, la vida cristiana, no sé por qué a veces pensamos que es, porque así es cuando tomamos decisiones afuera, es como una especie de ensayo, de prueba, ensayo y error. Es decir, tomemos de estas 2 o 3 decisiones y si de 4 decisiones que tome, todo me va bien, ahí vamos bien. Así no es la vida cristiana. Es en cada decisión, en cada momento que necesitamos ver qué dice el Espíritu Santo. Y la decisión que Él, o lo que Él nos dice, es lo correcto. ¿Ustedes han visto esa guía sobrenatural del Espíritu Santo? ¿Han experimentado eso? Esa forma sobrenatural de guiar el Espíritu Santo guiándote sobrenaturalmente. A veces hasta cuando estés perdido en una ciudad y uno dice: Espíritu Santo, ayúdame a encontrar la dirección. Ahí está. Miren lo que le ocurrió a... Estamos hablando con un amigo pastor de otro amigo, hablando bien. ¿Qué hubo de la vida de fulano? Entonces el otro pastor me decía: no, yo estaba enfrentando una crisis gravísima, se quedó sin trabajo, la mujer lo dejó, tremendo. Y él me dice, me comenta un poquito, le dije: ¿y has hablado con él? Y dije: sí, yo hablé con él. Y me contó la forma como habló con él. Él es pastor y estaba preparando su sermón para el domingo. Estaba estudiando y de pronto se acordó de este amigo, que no es pastor, y dijo: yo voy a llamarlo. Tengo que llamarlo como con no sé, como una angustia. Él decía, decía Juan Carlos, yo sentí como, no sé, una desazón, y dije: tengo que llamarlo. Pero dijo: no, primero termino de estudiar y luego lo llamo. Cuando terminó de estudiar para su sermón, eran ya como las 12 de la noche y dijo: uy, no, ya, pero a esta hora. Sin embargo, era tal como la angustia, la desazón, que dijo: no, yo tengo que llamarlo. Así me retire la amistad, lo voy a llamar, así sea a medianoche. Y lo llama. Y le dice fulanito, Pedro, como no sé, Pedro, te llama Miguel. ¿Miguel? ¿Pero por qué me llamas ahora? No sé, es que tuve una desazón y, ¿cómo estás? ¿Pero por qué me estás llamando ahora? No sé. Pero yo sentí de Dios que debía llamarte. Estando en eso, el amigo en común que tenemos se pone a llorar y le cuenta la crisis que está enfrentando. Esa semana había perdido su trabajo y esa misma semana lo había dejado la esposa. Pero lo sorprendente no fue solamente eso, sino que se citaron a almorzar al día siguiente. No, vamos a almorzar mañana. Se citaron a almorzar y el otro amigo volvió y le dijo: ¿por qué me llamaste a esa hora? Y dije: no sé, de Dios en ti llamaste. Me dijo: gracias porque me llamaste. Porque en ese momento estaba yo encerrado en mi cuarto con una pistola cargada y si tú no me llamas no sé qué hubiera pasado. Eso hace el Espíritu Santo. Él guía a la verdad. Eso es sentirse usado sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo. Como dice Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo lo tenemos que memorizar. Cuando yo leí esto, me acordé de una experiencia
La primera y única vez que yo he hablado por radio, no aquí, estaba predicando en Lima, en el Perú, y uno de los hermanos de la iglesia dijo, no, pastor, ven aquí en la radio, y yo estaba paralizado ahí. Y ahora nunca había entrado en una cabina. Pero tranquilos, nosotros te vamos a guiar qué tienes que hacer. Y me pusieron un aparatico aquí, un micrófono en la oreja, y me iban diciendo, pastor, estamos en comerciales. 30 segundos y usted empieza a hablar. Recuerde que el tema que va a tratar es tal. Y empezaban. Entonces, la primera pregunta, pastor, que le vamos a hacer es esta, prepare su respuesta corta. Yo estaba respondiendo y me seguían hablando. Pastor, en 30 segundos entramos a comerciales. Vaya haciendo más corta su respuesta, y entonces ven llegando 15 segundos para comerciales, listo, fuera. Pues uno como que respiraba. Pues luego otra vez, pastor, en 15 segundos entramos nuevamente al aire y empezaron a contar. 10 segundos para entrar al aire, pastor, hable. Inclusive me acordaban, lo último que usted dijo fue esto, y volvía uno. Eso fue otra experiencia con la ayuda de estas personas. Este versículo dice que el Espíritu Santo nos guía así. No está exagerando la palabra de Dios, hablando de la obra del Espíritu Santo. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo te convence, te exhorta porque estás pecando. Te convencerá de pecado. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es probable que durante estos 30 minutos que he estado hablando, tal vez el Espíritu Santo te ha estado diciendo, eso en tu vida está mal. Hoy vamos a celebrar la cena, que es una oportunidad para arrepentirnos de las cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo que no debemos hacer. De volver a la obra de Cristo y pedir su perdón y su restauración. El Espíritu Santo, y tal vez es por eso que tampoco a veces le paramos muchas bolas, porque el Espíritu Santo nos muestra nuestros pecados. Y a la mayoría nos gustaría, sí, que nos consuele, sí, que Él los guíe, ¡ay, qué bueno! Pero esa parte de que nos muestra los pecados es así como que no nos gusta tanto. Pero el Espíritu Santo o hace toda la obra o no hace nada. Por eso, casi siempre que el Espíritu Santo se manifiesta sobrenaturalmente, alguien, tú o otra persona, está siendo exhortado para cambiar o dejar un pecado. El Espíritu Santo hace eso en ti. Vivir la vida cristiana es algo sobrenatural. Por eso el Señor te ha dado a ti, a mí, a esta comunidad, al Espíritu Santo, que es mucho mejor que si Jesús estuviera aquí presente. ¿Qué evidencias hay en tu vida de ese obrar sobrenatural? De esa llenura, de esa plenitud del Espíritu Santo. Espero que el Espíritu Santo te haya hablado hoy, que hayas sido un poco más consciente de su obrar, que le dejes obrar, que empieces a obedecer su voz y a vivir la maravillosa experiencia de una vida sobrenatural. Hoy vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos, de buscar la gracia del Señor, pero también la llenura de su Santo Espíritu. Y vamos a hacerlo hoy, en oración, antes de tomar la cena. Y que durante estas próximas semanas que vamos a estar hablando del Espíritu Santo, podamos relacionarnos más íntimamente y tú y yo le conozcamos a Él mucho más. Vamos a ver. Señor nuestro, gracias por esa promesa que has cumplido de tu Santo Espíritu. Gracias porque tu Santo Espíritu está presente en tu iglesia y en la vida de cada uno de tus hijos. Señor,
Permítenos vivir en esa dimensión sobrenatural. Te rogamos que tú nos hagas más conscientes, más deseosos. Nunca es suficiente el control del Espíritu Santo. Siempre hay posibilidad de que el Espíritu Santo haga más. Tal vez en el día de hoy el Espíritu Santo te ha mostrado que estás llevando una vida cristiana bastante natural, muy poco sobrenatural. Una vida cristiana sin muchas victorias, con poca gracia, poca libertad tal vez. Tal vez no estás consciente de el amor y todo lo que tiene el Santo Espíritu para ti. Lo has ignorado tanto que no hay evidencia de ese poder en tu vida. Y por eso pedimos perdón hoy. Y yo quisiera orar en esta mañana, en primer lugar, por personas que el Espíritu Santo les haya estado diciendo hoy: estás viviendo una vida cristiana, sí, pero muy poco dependiente del Espíritu Santo. Una vida cristiana bastante apagada, sin mucha victoria, sin muchas sorpresas, sin mucho fuego. Si ese es tu caso, me gustaría orar por ti, para que el Santo Espíritu te llene, avive ese fuego espiritual, que tome el control de tu vida y muchas cosas sobrenaturales ocurran para la extensión del reino, para la transformación tuya de tu familia. Si estás necesitando vivir esa vida en el Espíritu, solamente te pido que levantes tu mano allí donde estás y me gustaría orar. El Señor ve esa necesidad. No es una vida en el intelecto, sino en el Espíritu. El Señor baja en sus manos. ¿Alguien más? Vamos a orar. Sé que lo importante es lo que hay en tu corazón, pero es que creo que el Espíritu Santo nos mueve a tomar decisiones como esta. Señor nuestro, tú conoces las vidas de las personas que han levantado la mano, su necesidad de ti. En primer lugar, te ruego que haya una sed intensa de la obra tuya. Que tu gracia, que tu amor los inunde en tal medida que cada día quieran más y más de ti, Señor. Señor, si no son tan conscientes de la obra tuya, si hay prejuicios, libéralos de ellos. Señor, permite que cada uno de estas personas, hombres y mujeres que han levantado la mano, puedan vivir la plenitud de la obra de tu Santo Espíritu. No depende de ellos. Es algo que tú has prometido, tú tienes el poder para hacerlo. Señor, que encuentren cada día momentos especiales para verte a ti, Espíritu Santo, para verte consolándoles, animándoles, guiándoles, también corrigiéndoles sus caminos. Señor, que avives el gozo de la salvación en ellos. Señor, te pido que si hay cosas que están resistiendo tu obrar, que tú les des la victoria sobre actitudes, pecados, no sé. Tú eres el Dios sobrenatural. Espíritu Santo, te ruego
que controles las vidas de estas personas, que les llenes, que tomes sus dudas, sus temores, que los restaures, que les hagas creyentes, hijos o hijas tuyas, que cada día puedan experimentar esa dimensión sobrenatural. Señor, permítenos al tomar la cena, recordar que fue tu obra en la cruz, que nos permite esa dimensión sobrenatural. Ayúdanos a todos, especialmente a aquellos que han levantado la mano, a vivir una vida cristiana agradecida, llena de esa gratitud y gracia para otros, capacidad de perdonar, de amar, como somos amados por el Santo Espíritu. Señor, te pido que esta misma semana te manifiestes en muchas formas sobrenaturales, en todos, para darte gracias y confirmar el Dios que tú eres, Dios al lado nuestro y en nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven y sopla sobre